¡Yépale! Soy mago, ¿habéis visto cómo aparezco? Mirad, desaparezco, aparezco, desaparezco, aparezco, desaparezco, aparezco. Y comenzamos el tema. Empezamos con un temita que tiene tela. Y digo que tiene tela porque os podéis ir olvidando de las alegrías. Aquí nos vamos a hinchar a llorar. Así que si queréis echaros una llorera, poneros de bajona, ahí muy tristes, no hace falta que veáis Titanic, sino que basta con que veáis este vídeo cada vez que os apetezca. Así que ya sabéis, coged bien de pañuelos porque vamos a llorar un poquito. Empieza el tema de España a principios del siglo XX. La crisis de la Restauración. ¿qué os había dicho? ¿Qué creíais? ¿Que os iba a mentir? Pues no, que soy purita sinceridad. Pues sí, así empieza el tema ya, con una crisis, la de la restauración. Que sí, que esto empieza bien, empieza prometiendo, empezamos mal y vamos a acabar peor, ya veréis. Ya recordamos que la Restauración borbónica es como se llama el periodo en el cual Alfonso XII accede al poder y se crea ese sistema corrupto que se denomina el turnismo. ¿Nos acordamos, verdad? No me digáis que no, que saco la zapatilla. Pues vamos a matizar un poquito más. El turnismo es exactamente el periodo comprendido entre 1874, momento en que Alfonso XII vuelve a España, y 1931, momento en que Alfonso XIII se exilia y comienza la Segunda República. Tras el fin de la Primera República se había instaurado en España el turno democrático. En esta época, conservadores y liberales se alternan sucesivamente en el poder mediante el fraude electoral. Cánovas y Sagasta serán los líderes de los dos partidos, del Partido Conservador y del Partido Liberal. Ya sabemos de qué iba esto del turno democrático. Consistía en manipular las elecciones para que primero ganasen unos y luego otros. ¿Y cómo se lograba esto? Podéis preguntaros. Venga, piratillas, responded. Error. Mediante el caciquismo. Y los que hayáis acertado me dais igual, porque desde aquí, sorprendentemente, no sé quiénes sois. Así que no os puedo poner un positivo. Pues sí, son los caciques, que eran estas personas con poder e influencia, que se dedicaban a obligar a que la gente votara a unos u otros, o a comprar sus votos pagándoles. Alfonso XII murió tempranamente en 1885 de tuberculosis. Solo tenía 27 años. Una pena, con lo guapete que era. Miradle que apuesto y gallardo salían las monedas de la época. Esta es de 1877, cuando tenía apenas 20 añitos. Y esta otra, donde sale con más barba, de 1885, el mismo año en que murió. Bien, pues muerto Alfonso XII, su mujer María Cristina asume la regencia hasta que Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad en 1902 y comienza su reinado. En este momento el país está sumido en una profunda crisis interna, agravada tras la derrota en la guerra hispano-estadounidense de 1898. El sistema de turno democrático, que había funcionado hasta 1901, comienza a fallar a partir de entonces. Causas de la crisis. Me duele España, decía el bueno de Unamuno, pero ¿cómo no le iba a doler si aquí no pasaba nada bueno? Primer problema, las reformas insuficientes. España necesitaba muchas reformas para convertirse en un país moderno. Los partidos del turno democrático, liderados por Cánovas y Sagasta, realizaron algunas de ellas, pero no las suficientes. Algunos de estos cambios fueron la reforma fiscal, la regulación del derecho de huelga, la mejora de las leyes educativas o la creación de la Mancomunidad de Cataluña. No obstante, fueron insuficientes. A España no le bastaban reformas superficiales, sino que las necesitaba en profundidad. El segundo problema era el fortalecimiento de la oposición. Dado que se trataba de un sistema corrompido que apenas garantizaba derechos a la población, aumentaba la gente que quería acabar con él. El movimiento obrero, formado principalmente por socialistas y anarquistas, creció a la par que España se industrializaba. También aumentaba el número de republicanos y el catalanismo cobraba una gran importancia, demandando descentralizar el país. Expliquémoslo. En España ya habíamos visto que la Constitución de Cádiz y la de la Primera República habían permitido el sufragio universal masculino, es decir, que podían votar todos los hombres mayores de edad. El sufragio censitario del turnismo, el cual solo garantizaba el derecho al voto a ciertos sectores de la población, con propiedades, y la manipulación de las elecciones eran una involución, es decir, una vuelta atrás, por lo que mucha gente estaba descontenta.
Dado que las cosas no iban bien, también aumentaba el número de gente crítica con la monarquía, que parecía más preocupada en apuntalar el podrido sistema del turnismo que en hacer avanzar al país. Y finalmente el surgimiento del catalanismo se explica por el auge de los nacionalismos del siglo XIX, que había hecho que aparecieran los nacionalismos periféricos en España, como el nacionalismo gallego, el vasco o el catalán. El tercer problema fue la Semana Trágica de 1909. En Barcelona se produjo un levantamiento contra el gobierno, la Iglesia y el ejército. La causa fue el reclutamiento de soldados para la Guerra de Marruecos, que en aquel momento era una colonia española. El gobierno conservador de Maura respondió con extrema dureza, con condenas a muerte, destierros y cadenas perpetuas para algunos de los acusados por el levantamiento. Las protestas por la actuación del gobierno hicieron que el rey le encargara formar gobiernos a la oposición, es decir, a los liberales. Pero a partir de ese momento el sistema turnista fue muy poco estable. Desde 1909 hasta el golpe de estado de Primo de Rivera en el año 1923, es decir, 14 años, hubo 22 primeros ministros en España. La situación política era terrible. Vamos, que parpadeabas y ya habían cambiado al primer ministro. Tenemos a Maura. Tenemos a Moret. Tenemos a Canalejas. Le pegan un tiro a Canalejas. Tenemos a García Prieto. Y así 22 veces. El cuarto problema fue la crisis del año 1917. España permaneció neutral durante la Primera Guerra Mundial y se benefició vendiendo materias primas y alimentos a los contendientes. Pero la exportación masiva hizo que subieran los precios en el país. Esto, junto al ejemplo de la Revolución Rusa, provocó que los sindicatos de la CNT y la UGT convocaran una huelga general revolucionaria. ¿Pero qué es esto de una huelga general revolucionaria?, os preguntaréis. ¡Ay, jóvenes aprendices! ¿Cuántos queda por aprender? Pues básicamente consiste en hacer una huelga general, es decir, que no trabaje ni perri, y comenzar la revolución. Vamos, liar la parda. Paralelamente, en el ejército, numerosos militares protestaban contra el gobierno, que actuaba de forma autoritaria y mantenía el parlamento cerrado. La situación era insostenible. Es decir, que a partir del año 1917 ya no apoyaba a los gobiernos nadie, ni los ricos, ni los pobres, ni los burgueses, ni los militares. Vamos, 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 un locurón. De la monarquía a la república. El agravamiento de la crisis. A partir de 1917 la crisis se acentuó. La violencia social se extendió por toda España. Los sindicatos se radicalizaron y también aparecieron grupos contrarrevolucionarios que atacaban a los obreros. El pistolerismo, consistente en el asesinato de líderes y las acciones encaminadas a reventar protestas, se hizo especialmente grave en Barcelona. Finalmente, en 1921 se produce una desastrosa derrota militar en Anual, en Marruecos. El desastre de Anual, como se lo llamó a partir de entonces, supuso la muerte de 12.000 soldados españoles y puso en relieve la corrupción e ineptitud dentro del ejército. Tropas mal entrenadas, falta de suministros, oficiales corruptos. Lo que en teoría era lo mejor del ejército español, el ejército africanista, había sido masacrado por unas milicias marroquíes que no eran, ni mucho menos, un ejército profesional. Algo estaba muy podrido en el ejército español para que unos combatientes así hubieran causado semejante derrota a un ejército mucho mejor armado. Y paralelamente, el presidente del gobierno fue asesinado a tiros por un anarquista. La dictadura de Primo de Rivera. La grave situación política y social hace que, cuando el general Primo de Rivera da un golpe de estado en 1923, sea apoyado por muchas capas de la población, incluido el rey Alfonso XIII. Primo de Rivera suspende la Constitución, prohíbe los partidos políticos, impone la censura, suprime la Mancomunidad de Cataluña y reprime a los intelectuales. No obstante, a pesar de todo esto, es apoyado por gran parte de la población, que cree que los militares son los únicos capaces de salvar España. Lo cierto es que los 22 primeros ministros en 14 años, a lo que había que sumar el asesinato de 4 de ellos en los últimos 50, dejaban un balance poco favorecedor de la política española. Vamos, que Primo de Rivera, a poco que se le ocurrase, no podía hacerlo mucho peor.
Sus años de gobierno coinciden con una época de prosperidad internacional, los felices años 20, por lo que, inspirándose en el fascismo italiano, consigue establecer la paz social mediante la represión y realiza numerosas obras para modernizar el país. Utiliza una de cal y otra de arena, es decir, lleva a cabo grandes obras públicas como la construcción de carreteras o de presas hidroeléctricas que ayudan a mejorar el país, utilizando políticas keynesianas sin saberlo, y por otro lado recurre al escuadrismo para evitar manifestaciones y huelgas. Finalmente, desde 1929, coincidiendo con el crack de la Bolsa de Nueva York, la situación económica empeora y en 1930 Primo de Rivera dimite. Lo de Primo de Rivera era una dictadura, pero al último año lo llamaron jocosamente la dictablanda, ya que se intentó hacer que la dictadura fuese menos estricta. Finalmente, viendo que la dictadura había perdido todos sus apoyos, se convocaron elecciones municipales en el año 1931. Y estas elecciones van a provocar no solo el fin de la dictadura, sino también de la monarquía. Dos pájaros de un tiro. La Segunda República. La proclamación de la República. Al anunciarse que se celebrarían elecciones municipales por primera vez desde el golpe de Primo de Rivera, los partidos de izquierdas firmaron el Pacto de San Sebastián, por el cual se presentarían juntos a las elecciones y reclamarían la instauración de una república. Los partidos de derechas, sin embargo, se presentaron divididos. Las elecciones se celebraron el 12 de abril de 1931. Los partidos de izquierdas, que querían la república, ganaron en 41 de las 50 capitales de provincias, con lo que Alfonso XIII se dio cuenta que, al haber permitido la dictadura de Primo de Rivera, había perdido el apoyo de la población. Finalmente decidió marcharse al exilio, y fue esta la carta que le envió al almirante Aznar. Con lo que el 14 de abril, 2 días después, se proclamó la República. Las calles de las capitales se llenaron de júbilo. La Primera República había acabado mal, pero había quien confiaba que en esta segunda vez las cosas fueran diferentes. El Gobierno Provisional y la Constitución de 1931. Rápidamente se formó un gobierno provisional que llevó la transición de la dictadura a la república. Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, es decir, para redactar una nueva constitución, que fue aprobada en diciembre de 1931. Se trataba de una constitución muy progresista que reconocía derechos como el sufragio universal, la libertad religiosa y la laicidad del Estado, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la independencia del Poder Judicial y abría la posibilidad de descentralizar el Estado. Los gobiernos de la Segunda República. La Segunda República consta de dos fases: el bienio reformista, de izquierdas, y el bienio negro o conservador, de derechas. Durante estos años se llevaron a cabo numerosas reformas que fueron fundamentales, tales como la reforma del ejército, reduciendo el excesivo número de oficiales, la separación Iglesia-Estado, la aprobación de los primeros estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco, la aprobación del voto femenino y una nueva reforma agraria para expropiar tierras incultas y repartirlas entre los campesinos sin posesiones. Expliquémoslo. La reforma del ejército era algo fundamental. Había demasiados oficiales para no tantos soldados, o como dice el dicho, había demasiados jefes para muy pocos indios. Respecto a la separación entre Iglesia y Estado, lo que se implanta es un Estado laico, es decir, sin religión oficial, y donde el Estado y la religión no se mezclan. Esto es muy diferente a lo que se veía con Alfonso XIII y a lo que se verá después con Franco, que acudían a misa en calidad de jefes del Estado y los religiosos les acompañaban sacándolos bajo palio. Los estatutos de autonomía son las leyes de autogobierno de dichos territorios. En la actualidad, a día de hoy, en el siglo XXI, cada comunidad autónoma tiene su propio estatuto, donde se recoge su organización y cuáles son sus competencias, es decir, lo que puede hacer el gobierno de dicha comunidad autónoma. En la época se crean los estatutos de Cataluña y el País Vasco.
también se aprueba el voto femenino, lográndose finalmente alcanzar el sufragio universal sin discriminación de sexo. Es interesante el debate que existió entre Clara Campoamor, defensora del sufragio femenino, y Victoria Kent, que creía que las mujeres no estaban preparadas para ello. El quid de la cuestión es que Victoria Kent opinaba que las mujeres de la época estaban demasiado influenciadas por la Iglesia y que las mujeres votarían lo que los curas les dijeran. Y claro está, los curas querían que ganara la derecha. Victoria Kent creía que primero había que conseguir que todas las mujeres tuvieran una buena educación para poder votar en libertad, y después permitirles el voto. Tras varias sesiones de debates en el Congreso, finalmente se impuso la visión de Clara Campoamor, y los diputados aceptaron el voto femenino sin retrasarlo más. En las primeras elecciones en que votaron las mujeres, ganaron los partidos de derechas. ¿Creéis que fue casualidad o no? Opiniones en los comentarios del vídeo. Gracias. Y finalmente, el eterno problema de la reforma agraria. Ya sabemos que las desamortizaciones del siglo XIX no habían solucionado el problema de la posesión de la tierra, así que esta vez se quería llevar a cabo de nuevo, expropiando tierras y repartiéndolas entre los campesinos pobres. Pero las reformas fueron mal recibidas por los sectores más conservadores: la Iglesia, el ejército, la burguesía, la aristocracia y la gente de creencias religiosas. El gobierno de derechas del bienio conservador intentó paralizar las reformas, pero en el año 1936 volvieron a ganar los partidos de izquierdas. Los sectores de extrema izquierda tampoco apoyaban las reformas, puesto que, para comunistas y anarquistas, no se estaban haciendo cambios suficientemente profundos. Pues ya tenemos el lío montado, todos enfrentados con todos. Unos porque hay demasiadas reformas y los otros porque hay pocas reformas. Esto está a punto de liarse. La Guerra Civil Española. El golpe de Estado. En 1936 los partidos de izquierdas vuelven a presentarse juntos a las elecciones, formando el Frente Popular, y ganan. Tras las nuevas elecciones, los partidos de derechas, que no aceptan su derrota, acusan a la izquierda de haber manipulado las elecciones. Lo cierto es que es mentira que dichas elecciones hubieran sido manipuladas. En julio de 1936, el ejército intentó dar un golpe de Estado contra el gobierno, pero fracasaron. España queda dividida entre las zonas donde los golpistas se han hecho con el control y las zonas leales al gobierno. Va a comenzar así la guerra civil. Me cago en la leche. En lugar de aceptar que han perdido las elecciones, deciden dar un golpe de Estado. Sí, estos eran los salvapatrias, los que iban a salvar España de un complot judeomasónico. Es decir, eres tan salvapatrias que inicias una guerra civil que acaba con 500.000 de muertos y 500.000 de exiliados más. Sí, bravísimo. Así me gusta. Genial, salvapatrias, genial. Los bandos enfrentados. Los sublevados. Los sublevados eran un conglomerado de gente de diversa ideología conservadora, que se oponía a los cambios que el Frente Popular quería seguir haciendo. Se trataba de sectores eclesiásticos, militares, burgueses, aristocráticos, carlistas y campesinos de ideología conservadora. Pues resumiendo, los sublevados eran así, un popurrí de ideologías conservadoras que fueron capitaneados por el general Franco, que carecía de una ideología bien definida, pero que se dejó influir por los fascismos. Aquí le podemos ver con sus amigos, sí, los dictadores fascistas de Alemania e Italia. Su ideología ha sido definida como nacionalcatolicismo, es decir, que sus ideas principales son la exaltación de los valores patrios y religiosos. Uf, a que huela rancio. A pesar de que los países europeos se reunieron y crearon el Comité de No Intervención para que nadie apoyase a uno u otro bando y se desencadenara otra guerra mundial, Alemania e Italia ayudaron a los golpistas con tropas, préstamos y material militar. La ayuda de estas dos potencias fascistas fue fundamental para que Franco ganara la guerra. Los sublevados se llamaban a sí mismos los nacionales. Ellos eran las tropas nacionales, como si se enfrentaran a extranjeros o a alienígenas, ya que estamos. Esto no es sino una estrategia más de apropiación de España, que es básicamente lo que hizo Franco durante toda su dictadura, apropiarse de todos los símbolos de España y convertirlos en algo propio. Todos eran igual de españoles, tanto los nacionales como los republicanos, así que el nombre correcto que hay que darles son los sublevados, o golpistas. La República. La República tampoco contaba con un único grupo apoyándola. En general, la gente que la apoyó fueron los socialistas, comunistas, anarquistas y los partidos de centro.
No obstante, al contrario que pasó con los golpistas, que contaban con el fuerte liderazgo de Franco, las fuerzas republicanas estuvieron enfrentadas entre sí continuamente. El mayor enfrentamiento se produjo entre comunistas y anarquistas, que además de sus tradicionales diferencias ideológicas, se enfrentaron por cómo llevar a cabo la guerra. Los anarquistas querían hacer primero la revolución para después ganar la guerra, mientras que para los comunistas lo primero era ganar la guerra y ya se haría la revolución después. Es en este contexto donde debemos insertar los sucesos de Barcelona de 1937, cuando en plena guerra civil se enfrentaron los anarquistas con el gobierno republicano por su impaciencia para llevar a cabo la revolución. Pues para los anarquistas, que siempre van con prisa, es más importante hacer la revolución anarquista primero. ¿Pero es que no veis que tenéis a medio ejército sublevado? ¿Es que no veis que los alemanes y los italianos les están ayudando? ¿Es que no tenéis un poquito de cabeza? Así que finalmente se impuso la visión del Partido Comunista. Primero acabar la guerra y luego ya se vería si había revolución. Pero la guerra no la ganaron y por tanto no hubo revolución. La Unión Soviética ayudó a la República vendiéndola abundante material militar. Esto fortaleció al Partido Comunista dentro de los gobiernos de la República, ya que desde que el Comité de No Intervención había prohibido la venta de armas a España, fue Stalin el único dispuesto a proporcionárselas a la República. Ni Francia ni Gran Bretaña querían que ganara Franco, al cual apoyaban Hitler y Mussolini, pero como no querían provocar a Hitler, crearon el infame Comité de No Intervención, y se debían pensar que la República Española podía vencer a Franco repartiendo besos y lanzando flores, porque si no, no me lo explico. El desarrollo de la guerra. La Guerra Civil Española cuenta con tres fases principales. Primero, el avance hacia Madrid. Tras el fracaso del golpe militar, el ejército colonial, formado por la Legión y por tropas marroquíes al servicio de España, es trasladado en aviones y barcos desde Marruecos a Andalucía. Desde allí inician una larga marcha de casi 4 meses hasta Madrid, con intención de conquistarla. Temiendo la derrota, el gobierno se traslada de Madrid a Valencia. Madrid se prepara para la guerra, sacando las obras artísticas de los museos y protegiendo los monumentos. No obstante, la República logra reformar el ejército y vencer la batalla de Madrid, que se libra en el oeste de la ciudad, especialmente en la Casa de Campo y la ciudad universitaria. Es de destacar el papel de las brigadas internacionales en la defensa de la capital. Los brigadistas eran voluntarios extranjeros que vinieron a España a combatir. Principalmente eran antifascistas de izquierdas y se agruparon en batallones que combatieron heroicamente en la defensa de la capital. Los golpistas fueron derrotados en la ciudad universitaria y no lograron entrar en la capital. Una vez más, volvieron a ser derrotados en la batalla del Jarama, al sur de Madrid, y en la batalla de Guadalajara, al este de la capital. Es de destacar que los italianos intentaron llevar a cabo la guerra relámpago en la batalla de Guadalajara. ¿Y qué creéis? ¿Que les salió bien? Por favor, que son italianos. ¿Cómo iban a ganar la batalla, Por favor. Así que no, les dieron las del pulpo. Y Franco los envió a la retaguardia porque dejó de confiar en el ejército italiano. La segunda fase son las batallas del norte y de Teruel. Franco, viendo que no logra tomar Madrid, decide conquistar el norte de España e ir avanzando poco a poco. Comienza con la conquista del País Vasco, que como sabemos tenía una enorme importancia industrial. A continuación toma Asturias, que posee las cuencas mineras españolas, fundamentales para la energía del país. Con la toma de estas dos regiones, la República queda muy debilitada, puesto que pierde tanto el origen del carbón español como gran parte de la industria. Pero se produce una gran ofensiva en Teruel con el fin de derrotar a las tropas franquistas. La batalla, sin embargo, será una derrota para la República. La tercera fase consta de la batalla del Ebro y el fin de la guerra. Los golpistas finalmente lanzan una gran ofensiva que divide la zona republicana en dos, entre Valencia y Cataluña. Se produce ahora la batalla del Ebro, una complejísima operación militar ideada por el general republicano Vicente Rojo, el mejor general de la guerra. La operación requería cruzar el río Ebro no muy lejos de su desembocadura. El problema es que el río es muy ancho y profundo en esta zona. Para cruzarlo se requisaron 90 barcas de pesca de la costa catalana y se transportaron en secreto hasta la zona, para ser utilizadas en el cruce. Además, se construyeron puentes flotantes para permitir el paso de más tropas y de tanques. A pesar de que técnicamente se logró el cruce del río, los republicanos no consiguieron vencer a los golpistas. La batalla fue una nueva derrota republicana, y esta vez la República estaba exhausta. Posteriormente, los golpistas conquistan toda Cataluña. Llegados a este punto, la República no controla territorio suficiente para continuar la guerra.
Se producen enfrentamientos internos entre los partidarios de rendirse y los de seguir combatiendo. Finalmente, en abril de 1939, Franco ocupa Madrid y las últimas tropas republicanas se rinden. La guerra ha terminado. Veamos con qué bombo anunciaban en el parte de guerra que Franco había ganado la guerra. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Y el rematito, el repisquito, fue el desfile de la victoria por las calles de Madrid, en la cual desfilaron tanto las tropas franquistas como sus aliados alemanes e italianos, y donde los saludos fascistas fueron una constante. Los excesos de la guerra. Durante la guerra civil la población sufrió el conflicto de una forma especialmente dura. Por un lado, al tratarse de un conflicto interno, de una lucha de ideologías, se reprimió a aquellos que pensaban de forma diferente. Hablo de los infames paseos o paseillos, ejecuciones al margen de la ley. Tanto en el bando republicano como en el sublevado hubo elementos descontrolados que iban en busca de enemigos políticos y que les daban el paseo. El paseo consistía en ir a buscarlos a casa, montarlos en un camión y, a las afueras del pueblo o de la ciudad, fusilarlos. Se trataba de ejecuciones sin juicio, sin posibilidad de defensa, y que en muchos casos se debían más a envidias y a rencillas personales que a verdaderas disputas políticas. Represión y ejecuciones. En la República, al principio de la guerra, se produjeron numerosos paseos, en los que los detenidos de ideología distinta a la republicana, o simplemente por estas disputas personales de las que ya hemos hablado, eran fusilados. En el bando franquista, los paseos se mantuvieron durante toda la guerra e incluso durante los primeros años de la posguerra. Es injustificable lo que pasó en ambos bandos, el asesinato de otras personas solo por pensar diferente. Pero al fin y al cabo, durante la guerra es muy difícil controlar todo lo que pasa, y estos exaltados podían hacer cosas así, al margen de la ley. Pero lo que es inaceptable es que una vez finalizada la guerra, cuando ya todo se había calmado y la policía podía controlarlo todo bien, se siguieran asesinando a personas y arrojando sus cadáveres tras la tapia de los cementerios o a las cunetas de entrada a los pueblos. Por otro lado, el desarrollo de armas modernas como los aviones hizo que estar en la retaguardia, a decenas de kilómetros del frente, dejara de ser seguro. Las ciudades comenzaron a ser bombardeadas. Madrid y Barcelona sufrieron bombardeos esporádicos durante toda la guerra, cuyo fin era atemorizar a la población civil. En el caso de Madrid, el metro llegó incluso a ser usado como refugio antiaéreo, y cuando sonaban las sirenas, la gente acudía allí a refugiarse. Además, los alemanes probaron tácticas que llevarían a cabo en la Segunda Guerra Mundial, como el bombardeo masivo de la ciudad de Guernica, en el País Vasco. Se trataba de una pequeña urbe sin ningún valor estratégico que redujeron completamente a escombros. Este acto de barbarie inspiró a Picasso para pintar su famoso Guernica, que expresa de forma vanguardista el dolor y la desesperación de la guerra. El hambre, provocada por la escasez de alimentos, fue muy grave, especialmente en las ciudades, donde surgió el mercado negro, llamado extraperlo, y el acaparamiento de bienes. Pensemos que en los pueblos, aunque haya pobreza, la gente siempre puede cultivar un huerto y poner algunas patatas y verduras para aguantar, pero la gente de las ciudades no tiene esa posibilidad. Las ciudades dependen al 100% de la comida que se trae del campo, y si en el campo no hay excedente, porque los campos no se cultivan, porque los campesinos han sido reclutados para el ejército, ¿cómo iba a comer el millón de personas que vivían en Madrid? Consecuencias de la guerra civil. Las consecuencias demográficas. Se exiliaron unas 500.000 personas, aunque la mayor parte de ellas regresaron. Se produjeron otras 500.000 muertes. El impacto en la demografía se ha notado durante décadas en la pirámide de población española. Veamos esta pirámide demográfica de 1991. Vemos el entrante que se produce donde está el número 3, en la cohorte de 50 a 54 años. Si cogemos la calculadora y restamos 54 a 1991, vemos que el año que nos sale es 1937.
Es decir, se produce ese entrante por el parón demográfico que produjo la guerra. Es decir, los niños que no nacieron debido a la guerra. Además, si comparamos la población femenina y masculina, veremos otra diferencia más, puesto que en los años inmediatamente anteriores se ve que el número de hombres es menor que el de mujeres, debido a los fallecimientos de soldados en el frente. Las consecuencias económicas. La destrucción de la poca industria española y el posterior aislamiento al que fue sometido España fueron un gran lastre. Veremos en el tema del franquismo cómo España tardó casi 20 años en recuperarse económicamente de la guerra civil. Los años de la posguerra fueron muy duros. Consecuencias políticas. Se sustituyó una democracia por una dictadura que duró 40 años. Los políticos contrarios a Franco tuvieron que exiliarse. Durante casi 40 años España fue un país de pensamiento único, donde no se toleraba pensar diferente, donde no había elecciones ni partidos políticos, salvo el partido único, la Falange Española. ¿Y las consecuencias sociales? El país quedó dividido entre vencedores y vencidos, y numerosos intelectuales se marcharon al exilio, ya que o bien tenían prohibido volver o no querían vivir en una España dictatorial. La división entre las dos Españas, que ya venía de más atrás, se ahondó por el trauma que fue la guerra civil, y continúa existiendo hasta hoy, a pesar de que Franco murió hace ya más de 40 años. Ya llevamos más tiempo sin Franco que lo que gobernó él en España, y aún así todavía podemos sentir su presencia. La memoria histórica. Pero no podemos terminar este tema sin hablar de la memoria histórica. Mientras que los cadáveres de todas las víctimas de la represión republicana fueron recuperados y enterrados dignamente durante los años de posguerra, no se hizo lo mismo con las víctimas de la represión franquista. Para algunos, la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007 consistía básicamente en reabrir viejas heridas. Nada más lejos de la realidad. Miles de cadáveres siguen hoy en día en el campo o en cunetas, esperando ser recuperados, esperando un entierro digno. Darle una sepultura digna a gente que fue asesinada a sangre fría, sin juicio, sin posibilidad de defenderse, no es abrir viejas heridas. La memoria histórica no es revanchismo, la memoria histórica es dignidad. La memoria histórica es reconocer a las víctimas como lo que son, víctimas, y no como criminales. Recordemos que los archivos policiales y carcelarios tienen documentos de miles de personas detenidas durante el franquismo simplemente por pensar diferente y fueron clasificadas como delincuentes, cuando en realidad son víctimas. La memoria histórica es devolverles la dignidad, es eliminar los signos de 40 años de dictadura de pensamiento único que llenaron nuestras calles con nombres de generales golpistas, y consiste en eliminar de las calles miles de estatuas elogiando la dictadura. La guerra civil hace mucho que terminó, y también hace mucho que murió Franco, pero aún así parecía que España seguía perteneciéndole solo a unos pocos. Terminar con los vestigios de una dictadura que se apropió de España y devolverle España a los españoles también es memoria histórica. Venga, que os veo así otra vez con la bajona, y mirad que os había avisado de que este tema no iba a ser la alegría de la huerta. Así que para terminar muy arriba vamos a contar otro chistaco de esos que yo me sé. Están ahí Hitler, Franco y Mussolini con todas las tropas ahí formadas después de un desfile, y Hitler, que se creía el más machote, va y les dice: para que comprobéis la lealtad de mis soldados, voy a tirar una moneda de un marco, y al soldado al que le caiga más cerca, veréis cómo se va a pegar un tiro. Así que coge, tira la moneda, se oye que hace clink clink, y unos segundos después se escucha ¡puf! El soldado se ha suicidado. Así que va Mussolini y hace lo mismo. Va, tira una moneda de 100 liras por el balcón, se oye otra vez clink clink, y unos pocos segundos después su soldado también se ha suicidado. Así que va Franco el último y decide hacer lo mismo. Así que se mete las manos en los bolsillos y no encuentra ninguna moneda, solo encuentra un billete de 100 pesetas. Así que va, coge, así que le duele un poquito tirarlo, lo tira, pasan unos segundos, no se escucha nada, pasan más segundos, sigue sin escucharse nada, así que van los tres y se asoman a ver qué es lo que pasa. Y se encuentran a todos los legionarios ahí abajo soplando para arriba. Venga, piratas, seguid navegando por el océano del saber.